He recibido hasta el día de ayer, alguno me ha enviado todavía en el transcurso de la mañana, sus, sus borradores, sus avances de investigación. Y tenemos de todo, ¿no? Existen algunos que han hecho un apunte bastante escueto, donde da el sentir de que es casi un copia-pega de algún otro documento, de alguna referencia, y con eso relacionan como si fuera un resumen. He encontrado algunos otros que han hecho un desarrollo interesante al punto de que no solamente conectan lo que habíamos solicitado, que era la parte del resumen y la introducción, sino también ya van hasta ver incluso resultados. Claro, de una manera todavía preliminar, pero ya es un apunte que puede servir. Entonces, lo que quiero que hagamos, por favor, es que para poner en sintonía algunos aspectos del desarrollo de nuestra investigación, vamos a hacer el ejercicio juntos. Vamos a hacer el desarrollo de una investigación de cero, tratando de dar seguimiento de todos sus componentes y en función del ejemplo que hagamos, ustedes emulan, hacen cuenta de los mismos elementos para que comprenda su investigación. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso, por favor. Lo que quiero ver es cuál es el último apunte que les he pasado para el contenido. Según recuerdo, habíamos acordado que para esta, introducción, un pequeño resumen, una introducción y si no es así, les voy a complementar eso. A ver, estoy revisando qué es lo último que hemos visto. Nos hemos quedado en la introducción. Les he dado el último apunte, era el de introducción. Quedamos algunas referencias. Ya, entonces les voy a brindar el apunte para ir con la M de la metodología y vamos a leer un poquito de qué comprende este apunte. Por favor, si pueden irme siguiendo en el WhatsApp. Ya. ¿Quién me auxilia leyendo lo que acabo de enviarles al WhatsApp, por favor? Metodología. Dada la delimitación conceptual de sección previa, será importante comenzar con una descripción contextual precisa, refiriendo el entorno empírico donde se presenta el problema de investigación. Sobre ello se presenta la elección, los datos, la técnica que responde al ¿cómo voy a responder a la pregunta de investigación? Método, enfoque, técnica, instrumento, recursos y otros vinculados. Excelente, gracias. Voy a complementar con un apuntito más. Ya, hay otro, por favor. ¿Quién me auxilia? Otra persona, si me auxilia, por favor, leyendo lo que acabo de ¿Le enviar. puedo ayudar, licenciado? Adelante, por favor, el que guste. Bien, contexto empírico. ¿Dónde se ubica la situación del fenómeno que estoy indagando? Brindando una descripción amplia de las unidades de análisis. Excelente. Ya. Otro, por favor, otro apunte. Procedimiento, dice, por favor, ese auxilio me leyendo. Yo, por favor, Adelante, por favor, le auxilio. Le solicito el auxilio. procedimiento. El acto generador del proceso de toma de dato no siempre es en ambiente natural del fenómeno. Explicar si el procedimiento podría generar sesgos. Excelente, gracias. Y un último, por favor. Ya, ese último más auxíliame, por favor, para poder explicar.
por favor, relacionar dentro de este apartado el enlace y el tipo de investigación pretendida. Fabuloso, gracias. A ver, voy a explicar un poco lo que acabo de referir. Esta segunda sección del artículo que vamos a desarrollar básicamente responde a la pregunta de ¿y cómo voy a responder si he planteado una pregunta de investigación a la pregunta de investigación o al objetivo pretendido o al fin de este artículo? Cuando yo les relaciono contexto empírico, estoy dando cuenta de que si la investigación solamente va a analizar, perdón, la unidad de análisis son personas, son municipios, departamentos, países. ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿De cuál yo voy a relevar el dato? El acto generador del proceso de toma del dato da cuenta de, primero, si es que estamos relacionando actualidad, Bolivia, el proceso generador de datos va a vincular la institución de la cual, o cómo se habrían rescatado los datos, perdón, antes de hablar de institución. Algún momento alguien me refería sobre si los datos podrían ser conseguidos de fuente primaria, que ustedes tomen sus datos. Yo estaba pensando de que sería muy dificultoso, muy poco en tiempo, el que ustedes puedan hacer un relevamiento de información. No es que no se lo pueda hacer, sino que yo pienso que ya nos come el tiempo, ¿no? No creo que alcancemos a hacer algo así. Lo que sí podemos hacer es insumir información secundaria producida por fuente oficial. ¿Qué me refiero con información secundaria producida por fuente oficial? Estaría pensando Instituto Nacional de Estadística, Banco Central de Bolivia, Unidad de Análisis de Políticas Económicas, el que corresponda. Entonces, en función del tema elegido, vamos a tratar de rescatar datos que podrían ser relacionados de manera puntual o quién sabe en vínculo de una serie temporal, es decir, una colección de datos. Pensemos que estamos hablando de datos anuales que se vayan a verificar, no sé, desde el 90, 91 hasta, no sé, ¿cuál será el último dato disponible? 2020, 2021, 2022. Si estoy hablando de, por decir algo, datos de precios. Sobre datos de precios existen datos mensuales, ¿no es cierto? Entonces uno podría vincular, no sé, los últimos 3 años, 4 años, y cuál la fuente, Instituto Nacional de Estadística, índices de precio al consumidor. Podríamos pensar, ¿cierto? Ahora, este otro punto es más importante todavía, que lo voy a explicar con una diapositiva, el que dice alcance y tipo de investigación pretendida. Por favor, me confirman si se está viendo mi presentación. Esto. ¿Ya se logra ver? Está cargando, dice. Ya. Debería tener como título el alcance de la investigación y entre paréntesis bajo enfoque cuantitativo. Sí, ya se nos... ¿Se ve, no? Ya. A ver, quiero que enlacen este otro elemento, por favor, que también lo van a describir dentro de su apartado metodológico. La investigación podría adoptar una corriente paradigmática que pensemos que por el paradigma elegido, no lo voy a confundir con esto, es un tema más de filosofía de la ciencia, no vamos a relacionar ese elemento, pero podría ser más adoptar un enfoque que sea cuantitativista, si fuera de un paradigma positivo, que es lo que vamos a hacer, o adoptar un paradigma que sea, no sé, hermenéutico, interpretativo, sociocrítico, o lo que corresponda. Si fuera ese caso, que no creo que sean nuestras investigaciones, salvo alguien me diga lo contrario, el enfoque adoptado sería más cualitativo. ¿Por qué digo que vamos a prescindir del enfoque cualitativo? Porque nuestro respaldo de evidencia empírica, el basamento, principalmente va a insumir datos numéricos, estadísticas. Por tanto, todo lo cualitativo lo estoy dejando de lado y me voy a concentrar solamente en las cifras, en los datos, ¿ya? Entonces, lo que van a poner en su apunte metodológico, la investigación a desarrollarse va a adoptar el enfoque cuantitativo.
enfoque cuantitativo. ¿Cuál es la razón? Porque vamos a utilizar datos, cifras, estadísticas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón de por qué estamos relacionando un enfoque cuantitativo. Ya. En una investigación con enfoque cuantitativo, dentro del apartado metodológico, se estila a describir elementos de diseño. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el alcance de la investigación? ¿Y cuál es el tipo de investigación que yo estoy desarrollando? Hay una categorización y es la más convencional a la que la estoy relacionando en este momento. Por ejemplo, pensar en una investigación que sea de alcance exploratorio. Cuando yo digo una investigación exploratoria, generalmente relaciono aquellas investigaciones donde se sabe muy poco sobre el tema, donde si se conoce sobre el tema, se identifica ciertos conceptos, se determina ciertas variables. Entonces, el alcance exploratorio es lo más básico de la investigación. Quisiera que vayamos no solamente en lo exploratorio, sino demos un salto, al menos un salto descriptivo. ¿Qué relaciona una investigación de alcance descriptivo? Una investigación descriptiva va a relacionar las principales variables del fenómeno de estudio que yo pretendo, va a describir algunas variables, posiblemente haciendo uso de instrumentación de estadística descriptiva, verificando niveles, posiblemente patrones, posiblemente tendencias, posiblemente viendo estadística básica, de decir, no sé, medidas de tendencia central, una media, una mediana, una distribución de frecuencias, una moda, o algunas de dispersión, pensando, no sé, una desviación estándar, una varianza, o alguna, bueno, eso vamos a dejar para el siguiente momento. El siguiente momento va a relacionar un alcance correlacional. Si yo verifico una investigación de alcance correlacional, asociación de al menos dos variables, ¿no es cierto? Aquí la instrumentación estadística puede ser diversa. Coeficientes de correlación, chi cuadrado de Pearson, modelo de regresión lineal simple, modelo de regresión lineal múltiple, no sé, pues modelización de variables discretas y un gran, etcétera, 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 etcétera. Lo correlacional va a ser funcional a lo inicialmente descriptivo, y el pretendido final, que ahí donde sería lo que yo desearía que alcancemos con nuestro artículo, sea brindar al menos un apunte, no muy sofisticado, de una investigación de alcance explicativo, que trate de brindar alguna comprensión con instrumentación inferencial, posiblemente una relación causal del fenómeno de estudio que nosotros pretendemos. No quiero asustarlos con esto. Vamos a hacer paso a paso, vamos a hacer juntos este estudio, ¿no es cierto? Entonces, no es que de pronto ustedes se sientan de que no están preparados para hacerlo. Formativamente ustedes tienen los insumos suficientes para poder desarrollar cualquiera de este tipo de alcances. Por supuesto que con una mayor formación, con cursos más avanzados de econometría, quién sabe, de análisis numérico, por ahí, no sé, alguna modelación matemática, podrían perfeccionar estas destrezas. Pero yo pienso que al nivel formativo que ustedes se encuentran, ya podemos realizar alguna inferencia, ¿ya? Entonces, hay un alcance. El alcance pretendido va a ser, si posible, explicativo, pero esto es gradual. ¿Qué quiere decir gradual? Vamos a hacer primero elementos exploratorios, identificando variables. Vamos a relacionar de esas variables alguna estadística descriptiva. Vamos a verificar asociación de variables. Vamos a ver correlaciones. Y eventualmente vamos a procurar algún enlace explicativo. ¿Ya? Ese apunte más. Entonces, ¿qué apuntes ya les estoy dando? La fuente de los datos tiene que estar incluida en el apartado metodológico. Relacionar el enfoque, que hemos dicho que va a ser cuantitativo, relacionar el alcance, y quiero que relacionen también, por favor, el tipo de investigación, como se lo estoy enlazando en esta diapositiva. ¿Qué refiero con tipo de investigación? El tipo de investigación va muy casado con los datos que yo voy a utilizar. Por favor, aquí si existe alguna duda, me la dicen, pero en práctica, con un ejemplo también lo vamos a abordar. ¿Qué tipos de investigación yo puedo relacionar? Y pueden relacionar una investigación de hecho,
yo creo que todas nuestras investigaciones van a ser no experimentales. Es decir, no vamos a tener tiempo de manipular variables. Simplemente vamos a adoptar datos de fuentes oficiales y de esa forma, con data no experimental, vamos a relacionar estudios que sean transversales. ¿Qué quiere decir un estudio transversal? Un estudio transversal es cuando su investigación solamente se concentra en un momento del tiempo. 2022, 2021, 2020. Una foto, un momento del tiempo. Solo un momento del tiempo, ¿ya? Solo un momento del tiempo. Primer semestre de 2022. Y para de contar. Solo un momento del tiempo. Eso está en función de los datos, ¿no es cierto? Generalmente, los estudios de corte transversal insumen gran cantidad de datos, pero en un momento del tiempo. No utilizan series de tiempo. ¿Qué quiero decir en un momento del tiempo y gran cantidad de datos? ¿Recuerdan cuando hablábamos de los microdatos, las encuestas de hogares? Cualquier tipo de encuesta generalmente tiene esa característica. Un gran número de observaciones, solamente en un momento del tiempo. Entonces, si uno quiere analizar, como hemos visto en nuestros ejemplos de clases anteriores, empleo, pobreza, desigualdad, crecimiento, ingresos y un gran etcétera, las encuestas de hogares es una muy buena fuente que me tiene gran cantidad de datos de representatividad nacional, urbano, rural, para un momento del tiempo. ¿Ya? Para un momento del tiempo. Pensemos que si utilizo la encuesta de hogares 2020, voy a hacer mi análisis del empleo a 2020, por decir algo. ¿Ya? Así como enlazo estudios de corte transversal, también puedo relacionar estudios longitudinales. ¿Qué quiero decir con longitudinales? Lo longitudinal es una colección de datos a lo largo del tiempo. Crecimiento, ¿no es cierto? Desde 1990 en datos anuales, 91, 92, 93, hasta 2000, el último que haya, 2022, ya. Puedo enlazar también, no sé, inversión, gasto y un gran etcétera, ¿no es cierto? Pero es una colección de datos a lo largo del tiempo. Por eso, el tipo de datos para un estudio longitudinal son series de tiempo. Series de tiempo, ¿ya? Vamos a analizar series de tiempo. Y aquí pongo con una estrellita. ¿Por qué pongo la estrellita? Porque no es el pretendido, ¿ya? Yo no estaría pensando que estamos en la posibilidad de hacer una sofisticación extrema. Sin embargo, como apunte, yo les voy a relacionar de qué trata y vamos a tratar de hacer algún ejercicio de modelización utilizando datos. El enfoque estructuralista, a ver, solamente doy la ilustración, es pensar que se modeliza sobre un fenómeno de estudio todas las interrelaciones posibles y tal vez, no sé, expresado en un sistema de ecuaciones, se trata de lograr cierta estimación que sirva eventualmente, quién sabe, para una predicción. Por ejemplo, no me acuerdo quién me refirió, pero un modelo de vectores autorregresivos, o vimos en algunos de los documentos, puede ser una alternativa de modelización estructural. Pensemos un modelo dinámico general de equilibrio general, dinámico y estocástico, puede ser un tipo de modelización estructural. Ahora, ¿estaremos en posibilidad de hacer ese tipo de modelización? Vamos a ver qué elementos podemos insumir. Yo sé que muchos de ustedes no han pasado todavía econometría 1, algunos están en econometría 1, algunos están pasando en econometría 2, pero ni siquiera en econometría 2, no lo sé, pero de lo que yo conozco, de lo que he revisado de sus programas, no llevan, pues decirles algo, ¿no? Modelización bayesiana, eso ya no lo hacen, ¿no es cierto? Entonces, ya ahí estaríamos un poquito cortos en cuanto a insumos, ¿no? Entonces, con que relacionemos estudios transversales en un momento del tiempo, está ok. Con que relacionemos estudios longitudinales, una corrección de datos en el tiempo, está ok. Y ya lo estructural, ya va a ser una exquisitez si logramos hacer eso. Ya no pretendo llegar a eso, ¿ya? Lo que sí, por favor, tomen en cuenta, el argumento para la investigación que yo voy a desarrollar tiene que ser evidencia empírica constituida por datos, basada en datos, ¿cierto? No existe otro argumento que no sean datos. Existen estudios experimentales, les pongo de referencia nada más, ¿no? Ya decía, donde
Experimental viene de las ciencias médicas, ¿no es cierto? Imagínense una población control, una población tratamiento, y yo requiero verificar el impacto de un medicamento, ¿no es cierto? Entonces pongo a la población control un placebo, y a la población, perdón, a la población control un placebo y a la población tratamiento el medicamento, y verifico el efecto de cierta dosis, ¿no es cierto? Esa es la esencia de un diseño experimental. No estamos a tiempo para hacer algo así, salvo que se trate de un experimento natural que puede ser una alternativa. Si fuera experimental, hay diseños experimentales puros que son plenamente aleatorios y otros que tienen una aleatoriedad parcial basada en covariantes, ¿no? En características observables. Y finalmente, lo que es cuasi experimental, ¿no? Y ahí ingresan las regresiones discontinuas, posiblemente verificar un propensity score matching y todo un arsenal de instrumentación estadística econométrica para hacer este tipo de modelizaciones, ¿no? Entonces, volviendo sobre el punto, hemos dicho, vamos a hablar de los datos, vamos a hablar del enfoque, vamos a hablar del tipo y vamos a hablar, perdón, del alcance y del tipo. Entonces, el tipo, yo estaría pensando que las únicas dos opciones recomendadas, no es que son las únicas posibilidades, nos vamos a centrar en estudios transversales y en estudios longitudinales. Tal vez he dicho muchas cosas y las he dicho casi como que arrojando muchos conceptos, ¿no? Entonces, solamente como una impresión, quisiera que ustedes me digan dudas, comentarios, sugerencias, inquietudes. Me estoy dejando comprender, no tanto, tal vez lo estoy enredando demasiado. Por favor, quisiera que me sinceren la situación. ¿Cómo estamos? ¿Se está comprendiendo? ¿No tanto? Una nueva explicación sería bueno, licenciado. Me he perdido un poco con algunos términos un poco técnicos. Pierda cuidado. Yo sé que para algunos casos, primero que posiblemente estoy hablando muy rápido. Segundo que esa es pues la debilidad formativa, ¿no? A ver, yo les pregunto a ustedes, eh, ¿cuándo se empieza a investigar? ¿Cuándo se empieza a escribir producción intelectual que comprenda la aplicación del método científico? ¿En qué momento se lo empieza a hacer? ¿Ya les han enseñado? ¿Han hecho algo así antes? ¿Lo hacen en colegio? No, en realidad, No, no, licenciado. no. Por mi parte, la única materia en donde se empieza a ver esto es en los módulos de la universidad de actualmente que tenemos, ¿no? Ya, pero hacen producción, escriben, esa es mi gran pregunta. ¿Ya han escrito antes o es primera vez? Es una primera experiencia. La primera vez para mí. Está bien, está bien. Por eso me gusta esa sinceridad. A ver, yo les cuento un poco la experiencia que yo tengo. Yo, a la par de ser docente universitario y ser investigador, soy el director de una unidad educativa, ¿ya? Director de un colegio, ¿cierto? Para no sofisticar el nombre. Desde que yo me hago cargo del colegio, existe algo que ustedes también, seguramente en su momento de estudiantes de colegio, les ha debido suceder. Al final del año existe una feria, ¿no es cierto? Una feria multidisciplinaria o feria científica o lo que llamen, ¿no es cierto? Y de pronto en esa feria solicitan en las diferentes áreas del conocimiento que ustedes hagan una presentación, ¿no es cierto? Que brinden una exposición abierta, digamos, a sus compañeros de explicar un tema, ¿no es cierto? Y ustedes, al igual que estamos haciendo ahora, explican un tema donde, no quiero sonar mal con lo que voy a decir, ¿no? Yo he visto muchas de estas ferias multidisciplinares, no solamente de mi institución, sino de muchas otras. Lamentablemente es un copia-pega, ¿no es cierto? Es, no sé, van al internet, relacionan un par de elementos y como loritos replican lo que tal vez incluso en la referencia no está del todo bien relacionada, ¿no es cierto? Bien trabajada. El método científico realmente no se lo aplica, menos datos, ¿no es cierto? No hay evidencia empírica detrás, entonces todos esos elementos están ausentes. ¿Dónde empieza esta debilidad? Empieza en el colegio, ¿no es cierto? Donde hay una exigencia de investigar sin enseñarme cómo debo investigar.
Llegan a la universidad y en la universidad un docente de macroeconomía 2 les está exigiendo investigar sin haberles enseñado antes cómo investigar. Por eso quiero que lo hagamos juntos. Pero yo no quiero que llegue el momento de que recién sea la tesis y en la tesis recién en su taller de investigación 1 o el que corresponda, seminario, no sé cómo le llaman, estén queriendo recién empezar a investigar. No es el momento. Tienen 5 años para lograr vocación. Y esto realmente genera, por eso uno está fijándose ahorita en los dirigentes universitarios, cuando el mal endémico de las universidades no está por el tema dirigencial, está por el tema de que no se investiga en la universidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como docentes, mientras no podamos brindar un cierto reparo a esa debilidad académica, formativa que tenemos, es una tarea pendiente, porque yo encuentro, yo soy asesor, soy como que el tutor de tesis de maestría, tesis de doctorado, tesis de postdoctorado, y parecería como que para no creer que en el doctorado existen personas que recién están queriendo aprender a investigar, que nunca antes han escrito nada y recién quieren investigar. Yo tengo colegas en la universidad que, bueno, nuestro contrato dice docente investigador y uno puede ser crítico. ¿Cuánto han escrito? ¿Qué investigaciones tienen? ¿Han realizado alguna investigación? Vean ustedes de manera crítica, con óptica realmente, con otros ojos, y en sus docentes actualmente, no sé, pongan el nombre de uno de sus docentes. ¿Qué es lo que aparece como referencia en el Google? Aparecen sus investigaciones, sus ponencias, sus papers, sus documentos académicos. ¿Qué hay? ¿Producen o simplemente repiten lo que dice el libro de texto? Entonces yo quiero cortar eso y quiero que ustedes como estudiantes, equivocándonos, tropezando y todo lo que corresponda, empecemos a escribir. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora, ¿ya? A ver, les he compartido hace un par de semanas, que ha sido cuando ha salido esto, el afiche del encuentro de economistas del Banco Central. ¿Les ha llegado? Se los he enviado, ¿no es cierto? ¿Alguien le ha dado una chequeadita? ¿Saben de lo que estoy hablando? Lo pueden encontrar en el WhatsApp, ¿no? Estaba en los PDFs que siempre les comparto. Y es este documento, ¿no es cierto? Si ustedes ven en el grupo WhatsApp, ahí dice afiche, ¿no es cierto? Y tienen este anuncio del Banco Central. ¿Saben de Sí, qué trata este 15º encuentro de economistas de Bolivia? ¿Han escuchado hablar? ¿Han estado presentes en algunas versiones anteriores? ¿Han escuchado alguna referencia? por mi Sí, parte, licenciado. Justamente yo fui con unos amigos quienes me incentivaron también sobre la carrera de economía antes de ingresar. El 2018 fui con ellos a Cochabamba Excelente. y estaba muy, muy, muy hermoso sobre temas, había competencias sobre los temas que presentaban, había regalos de un buen monto de dinero también Así de parte es. del Banco Central Bolivia. Muy Así hermoso, es. mucha, Eh, mucha. Así es, Jorge. Realmente el tema del incentivo a la investigación es bastante reducido, ¿no es cierto? No hay muchas posibilidades. Y yo aplaudo al Banco Central que ya ven, es la 15ª versión donde está generando este tipo de incursiones. Si ustedes ven en el afiche, bueno, lo estoy mostrando, se lo estoy proyectando en pantalla, estamos relacionando algunos elementos que están solicitando, ¿no? Como que hay categorías, ¿no? Hay una categoría de tema central, donde dan temáticas. Hay una categoría abierta, donde ya realmente lo que uno haya escrito uno podría poner, entonces ahí podría lo que sea, digamos. Hay otra categoría de temas de tesis, ¿no es cierto? Esto puede realizarse por autoría o coautoría, ¿no es cierto? Es decir, no es necesariamente individual, sino puede ser por un conjunto. Pero, ¿qué se requiere para participar en esta? A ver, aquí les voy a mostrar. ¿Qué se requiere para ser parte de este concurso? Fecha límite, dice todas las categorías. Leeremos un poquito más grande. Ya voy a ampliar un poquito esto para que se pueda leer mejor. Estos controles del Zoom me dificultan un poco. Me dicen si está leyendo. Voy a ampliar un poquito las letritas, ¿ya?
Vean, dice, ¿no? Fecha límite. Todas las categorías, dice, ¿no? Registro de títulos de documentos de investigación en la página web para la generación del código de documento. En adelante, su documento será identificado por dicho código. Tal vez me estoy saltando el texto. Abajo debe decir alguna instrucción más. Perdón. A ver, leeremos aquí abajo. Participantes, dice, autor, coautores. Los invitados deberán cumplir las siguientes condiciones. Categoría tema central, podrían participar personas naturales, ya. Categoría abierta, para temas vinculados a la economía, ya. Categoría historia y pensamiento, ya. Categoría investigadores posgrado, categoría de investigadores, investigación de pregrado, podrán participar personas naturales, de nacionalidad, sean residentes o no residentes, en condición de estudiantes de últimos cursos, ya egresados o recientemente titulados 2018 de la carrera de economía, o ramas afines de universidad del país o del exterior. Ya, pero ¿qué solicitan para poder registrarse? A ver, uno puede registrarse de oyente, han visto ahí, no sé, partes como oyentes, pero publicación de documento, selección de documento. ¿Dónde está esto? Ya no sé, no lo encuentro, pero posiblemente esté en este link, ¿ya? En este link les dice que para participar de este evento, lo que deberían hacer es algo que me han enviado el fin de semana, ¿no es cierto? Si ustedes envían un abstract de lo que pretenden investigar, ya pueden entrar a ser seleccionados como parte de este encuentro. Por supuesto que hay que darle cierta sintonía, ¿no es cierto? Hay que dar ciertos ajustes. Y esos ajustes quiero hacerlo con ustedes. Entonces, mi incursión va a ser la siguiente, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo juntos, vamos a hacer una investigación de cero, y ustedes van a emular las acciones, los procedimientos que yo estoy haciendo, ¿ya? Vean en categoría de tema central, solamente para elegir algunos temas, ¿ya? No es que yo pretendo, no es que les estoy diciendo, quiero que participen del 15º encuentro. Si de pronto se encuentran con la valentía de hacerlo y desarrollan algo interesante, por favor háganlo, ¿no? No, sería algo destacable, pero no es el caso. El objeto de lo que estoy solicitando es, ya hemos dicho, no va a haber examen final, nuestro examen final es esto. Entonces, el examen final lo vamos a desarrollar de manera conjunta. A ver, dice, líneas de investigación, ¿ya? ¿Se logra leer? ¿Están leyendo lo que estoy relacionando? Sí, licenciado, se puede Sí, ¿no ver es cierto? claro. Ah, ya, perdón. Decía entonces, líneas de investigación. La primera dice, evaluación de la dinámica inflacionaria, empleo y ciclos económicos. Va vinculado con las cosas que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Ya. Segundo, oportunidades y desafíos de sustitución de importaciones para el crecimiento, estabilidad y sostenibilidad. Sustitución de importaciones. Puede ser un tema que podríamos desarrollar. El 3 no va tan de la mano, ¿no? El 3 dice cambio climático. No hemos visto nada de cambio climático. Hemos hablado en la anterior clase algo de sustentabilidad y sus efectos de recuperación económica. Me complicaría un poquito el tema de los datos, ¿no es cierto? ¿Qué datos necesitaría para el tema del cambio climático? Ahí sería, no sé, habría que ver qué fuente existe. El 4 dice, el rol del Estado frente a la pandemia, lecciones y desafíos hacia una recuperación económica sostenible. Ya, pero lo encuentro bastante ambiguo. El 5 dice política monetaria convencional y no convencional, su relación con la recuperación económica. Podría ser, digamos, vinculación con la materia de macroeconomía 2, pero tal vez sea más afín a una economía monetaria, ¿no? Y el 6 que dice hechos históricos económicos, lecciones aprendidas y perspectiva para la recuperación económica. Ya, podríamos vincular algo también. Solo para el ejercicio, ya esto es un ejercicio didáctico, no es que estamos pretendiendo hacer un documento para este concurso. Voy a elegir el 1, ¿ya? Evaluación de la dinámica inflacionaria, empleo y ciclos económicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a compartir toda mi pantalla. Y ya. Por favor, lo que quiero es que cualquier momento que lo requieran, me interrumpan, por favor, en lo que estoy diciendo. No quisiera monologar, sino más bien estoy queriendo clarificar al más posible este tipo de ejemplificaciones, ¿ya? Entonces yo realmente ya, ¿se ve la hoja en blanco que les Sí, estoy licenciado. compartiendo? Del título que acabo de relacionar. Ay, que no ha salido. Ahí está.
Evaluación de la dinámica inflacionaria, empleo y ciclos económicos. Entonces, este todavía no es un título, posiblemente sea el tema pretendido, el tema que pretendemos desarrollar. Y voy a seguir las pautas que hasta ahora hemos venido trabajando, ¿ya? Me estoy yendo al WhatsApp, me estoy yendo a ver, por favor, lo que voy a poner. Resumen. Ya, aquí les he dado esa pauta, ¿no? Aquí, voy a copiar esta pauta que hemos hecho antes. ¿Ya? A ver. Un título acá, ya voy a decir resumen. Y digo, ¿no? A ver, voy a leer la pauta que les he brindado al WhatsApp, la cual debían ustedes orientarse para hacer su desarrollo. Dice, el resumen es una síntesis global de todo el estudio, donde el lenguaje de inicio tiene que ser conjetural, probabilístico, de posibilidades. No es posible realizar afirmaciones categóricas de inicio, ¿no es cierto? Estas se van a realizar cuando se tenga fundamento. El resumen permite realizar un ejercicio de imaginación mostrando cómo se abordará la investigación. En el resumen no se plantea el problema, sino la pregunta. Ya, podría ser un objetivo también. Por ejemplo, decir, con esta investigación se pretende o esta investigación abordará el tema o realizará, ¿no es cierto? El tiempo de las preposiciones son generalmente futuras, ¿no es cierto? Se realizará, se buscará, y se analizará y se logrará una estrategia consistente, estrategia metodológica, brindando el apunte, ¿no es cierto?, de cómo se va a realizar esto. Indicando que con el trabajo se espera lograr algunos resultados que podía yo más o menos dimensionar, ¿no? Que se vayan a realizar. Ya, entonces, ¿cómo empiezo redactando? Digo, a ver, estamos hablando de dinámica inflacionaria, empleos y ciclos económicos. La literatura especializada relaciona como una explicación del dinamismo de una economía a el empleo los precios y el crecimiento. Esta investigación pretende realizar una evaluación de estas variables macroeconómicas de interés a través de una modelización, ya voy a poner entre paréntesis ya porque todavía no sé qué voy a utilizar, que podría ser series de tiempo, que podría ser lo que corresponda, con datos. Ya, ¿desde cuándo encontraré datos para esas tres variables de interés, que es precios, empleo, ciclos económicos? Lo que hemos visto antes, ¿desde cuándo puedo obtener datos? ¿Recuerda alguien de lo que hemos ido revisando? A ver, tentativamente voy a poner fechas, ¿ya? Desde 1990 a 2000, tendremos a 2022. Ya, pondré 2022, luego confirmo. Se buscará relacionar las principales tendencias que sirvan, perdón, disculpen, escrito mal acá, tendencias que sirvan para la política pública desde un punto de vista técnico y académico. Ya. ¿Qué les parece ese resumen? ¿Cumple con lo que estamos solicitando? ¿Sus resúmenes tienen esta característica? A ver, le voy a dar un poquito de estética, ¿ya? Generalmente han visto en las otras investigaciones esto que como que toma
un corte de esas características, ¿no? Y como que adicional a ello, estéticamente relaciona aquí abajo, no sé si lo han visto en sus documentos, algo que dice palabras clave. ¿Han visto que toma esa estética? Los otros documentos que hemos leído hasta ahora, más o menos. Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? Más o menos, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían mis palabras clave acá? Vean el tema. ¿Qué palabras clave podría poner? Dinamismo. Empleo. Sí. ¿Ya? Crecimiento, relacionando ciclos. Y Precios. inflación, ¿ya? O precios. Lo mismo, ¿no? Crecimiento, inflación o crecimiento de precios. Han visto que en los documentos que hemos ido revisando hasta ahora había una clasificación YEL. ¿Saben lo que es la clasificación YEL? ¿Han escuchado hablar de la clasificación YEL? No, licenciado. ¿Nunca? ¿No han escuchado hablar? Pero han visto ahí que en los documentos como que sale eso, ¿no? Clasificación YEL, dicen, ¿no? A ver, les voy a mostrar qué es eso. Clasificación YEL en español, excelente. Esta referencia rapidita, cualquiera. Y lo que hace la clasificación YEL es como que un compendio de códigos asociados al Journal of Economic Literature, es decir, todo lo que se ha escrito en el ámbito académico sobre temas económicos está condensado en cualquiera de estos títulos. ¿No es cierto? Que tenemos, vean, con la primera codificación, economía general y enseñanza, escuelas del pensamiento económico, métodos matemáticos cuantitativos, microeconomía, y cada uno de estos. Y para cada tema existen subtemas. Por ejemplo, nuestro tema, a ver, esto voy a bajar un poquitito más. De estas 22 temas, ¿en cuál piensan que podría ir más afín? ¿Cuál se les viene en mente que podría ser más afín? Podemos hacer lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles eran mis palabras clave? Mis palabras clave son empleo. Entonces hago un control F, digamos, y pongo empleo. Y vean, ahí está el clasificador. Para relacionar todos los temas que verifican empleo, desempleo, salarios, distribución, es el E24. Por tanto, pongo el Yale, pongo E24, ya, luego he dicho crecimiento. A ver, pondré crecimiento. Ahí está crecimiento, vean, es el F43. Entonces pongo F43, perdón, F43. Y finalmente he dicho inflación. Entonces pongo inflación. Ahí está. P24, ¿no? P24. Perdón, P24. ¿Se entiende lo que he hecho ahorita? ¿Me estoy dando a entender? ¿O los estoy perdiendo? Díganme, por favor, con total sinceridad. ¿Podrías reiterar, licenciado? ¿Qué gusta que reitere? ¿Todo o este tema del YEL, de las palabras clave? Solo la parte final. Todo lo que he hecho hasta ahora. Ya. A ver, yo les he dicho que para nuestro trabajo elijan un tema que sea afín a la materia, ¿no es cierto? Que sea afín a macroeconomía 2. Y ustedes han elegido su tema. Y luego les he dado en el WhatsApp, estoy viendo el WhatsApp ahorita, les he dado hace, creo que 3 clases, esta pauta para que desarrollen el resumen. Entonces, lo que estoy haciendo es, en base a la pauta que yo les he brindado en el WhatsApp, estoy para redactar, por eso les decía, estoy redactando un borrador de resumen, ¿ya? Donde estoy tratando de explicar de cero el tema que yo pretendo desarrollar. Y parte de este resumen es poner palabras clave, ¿no es cierto? Y estas palabras clave, para que tenga esa nomenclatura de investigación de corte científico, con característica de lo que se hace en el área económica,
he vinculado a un clasificador, ¿no es cierto? En este caso estoy hablando del clasificador YEL, ¿no es cierto? Por eso me he agarrado a este clasificador y estoy vinculando las palabras clave a esta lista de temas y subtemas que tiene este clasificador, que es una lista amplísima, ¿no? Entonces, simplemente con los temas que ustedes están realizando, les solicitaría que hagan algo similar, ¿no es cierto? Que utilicen una clasificación, porque ese tipo de tesauros me sirven luego para poder generar bibliografía vinculada, como vamos a hacer a continuación. No sé qué más podría aclarar. ¿Qué estoy dejando así oscuro en lo que estoy diciendo? ¿Está bien? ¿Se está comprendiendo más o menos? Sí, licenciado. Sí, Doctor, licenciado. Sí, adelante, por favor, le escucho. una pregunta. ¿Este clasificador también refiere definiciones? Porque en ese sentido tal vez una investigación puede verse sesgada, ¿no? Al estar limitada en su significado, digamos, al tratar ciertos conceptos. O solo refiere la clasificación de, digamos, general o aproximación de los conceptos. Ya. Este clasificador vincula, como que ha sido una revisión de toda la literatura existente hasta el momento, de todos los temas que aborda la economía. Puede que exista algún tema fuera de esto, y van a ver que en el mismo clasificador existe otros. Hay el espacio para poner otros, y uno puede vincular esos otros como que una bolsa, ¿no es cierto? De ahí meter una miscelánea de lo que tal vez no esté considerando este clasificador. Sin embargo, vean que al hablar de dinámica inflacionaria, son temas convencionales dentro de la jerga más economicista, ¿no es cierto? Entonces, no estoy perdiendo nada, ¿no es cierto? A ver, dígame un término que sea muy, muy desfasado, que tal vez usted considere que por este sesgo no esté dentro de este clasificador. Cualquier tema que se le ocurra. Memoria inflacionaria, digamos. ¿Memoria? ¿Perdón? Memoria inflacionaria puede ser, o tal vez desarrollo. Ya, lo que pasa es que no puede ser una especificación tan... si me dice memoria inflacionaria, debo hablar de inflación, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a ver qué elementos vinculan con inflación y entra todo el tema, ¿no es cierto? Si usted me pone ahí desarrollo, eso sí, digamos, eso es genérico, ¿no es cierto? Desarrollo, y va a aparecer, ¿no? Desarrollo como una disciplina, desarrollo, hablando de análisis macroeconómico, desarrollo, análisis microeconómico, desarrollo, recursos humanos y desarrollo. ¿Qué otro más hay? A ver, veamos. Realmente hay muchas alternativas. Vínculos internacionales del desarrollo, planificación y política de desarrollo, política fiscal monetaria para el desarrollo, investigación y desarrollo, ¿no es cierto? Entonces hay altísimas alternativas. Y aquí hay desarrollo económico como tal. Análisis macroeconómico del desarrollo, análisis microeconómico. Bueno, estoy volviendo sobre lo mismo, ¿no? Entonces las alternativas son diversas. ¿Algún otro que sea más ¿cómo les puedo decir? Menos usual, digamos, más complejo. Licenciado, ¿puede ser informalidad? A ver, informalidad. No hay. ¿Qué vincularía entonces que no sea informalidad? Laboral. Economía laboral. Veremos todo lo que refiere a economía laboral. Y a economía laboral, tendencias, presiones demográficas, nuclearidad, profundidad, economía en sociedad, economía en género, valor de la vida. Pero yo recuerdo que con informalidad hay algo. Economía laboral, generalidades, política de economía laboral. A ver. Ahí está. Mire, hemos encontrado. Economía informal, economía clandestina. Sería un YEL E26. ¿Sí, no es cierto? Se encuentra. Otro, dígame, otro que no sea tan convencional. Cualquier otro. Bitcoin. Ya, eso es muy específico. Eso no es tanto. Pero veremos. Tal vez Bitcoin te debe relacionar con algo más, no sé, pues digital, digamos, a ver. Pero Bitcoin no creo, la verdad, que encuentre nada. No. Eso no, es muy específico. Eso no podría ser parte de un tesauro, ¿no? ¿Qué podría vincular con... ¿Qué quiere analizar con el Bitcoin? ¿Qué vincula con el Bitcoin?
acciones. Ya, entonces estamos hablando de mercado financiero. O podríamos relacionar, a ver, otros temas especiales. Economía financiera, vamos a ver, economía financiera. Y aquí, selección de cartera, valoración de activos financieros, contingentes, información de eficiencia, mercados financieros, los bancos seguros, bancos de inversión, política de inversión, gobierno. Eso parece más... derechos, sociedades y deudas. No, creo que no vinculo esto. Tal vez si vinculo... ay, no sé qué palabra podría ser la más afín. Y de hecho, como que hay una bolsa de miscelánea. Veremos cuáles son los temas. La miscelánea que está aquí arriba. Perdón, la miscelánea está acá con otros temas especiales. A ver, veremos. Generales, generalidades, economía del arte, normas sociales, capital social, redes sociales. Bueno, y finalmente, si uno no encuentra nada, es el otros, ¿no es cierto? Que es la bolsa del todo, ¿no es cierto? Si realmente fuera muy específico y uno no encuentra nada. Pero sí deberían enlazar cierta vinculación con este tipo de nomenclatura, ¿no? Que relacione todos los temas existentes. Ya, pero eso es secundario, ¿no? Eso realmente no infiere en nada. Vamos al siguiente momento, que realmente he tardado mucho acá. Les he dado este resumen del abstract. Vámonos al WhatsApp y luego les he dicho... Debería tener 300 palabras en un solo párrafo, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que ahorita debe estar ni siquiera en las 100. A ver, voy a relacionar cuántas palabras he utilizado. He de utilizar ni 80. ¿Cuántas palabras tengo? Ya sumado esto más, digamos. 75 palabras, ¿no? Entonces esto realmente da para ampliar mucho más. Ya, vamos a seguir con lo siguiente en nuestro apunte. Más abajo decimos... No sé, les he dado una parte que decía introducción. Ya, aquí está. Introducción. ¿Ya? Entonces, voy a copiar esta pauta que les he dado. Introducción. Y voy a copiar también lo siguiente que les he dicho. Guay, perdón. Tengo que ampliar eso, perdón. Introducción. ¿Ya? Y voy a copiar esa puntita más que les he dicho de criterios de búsqueda. ¿Ya? Le voy a poner ahí abajito. ¿Ya? Entonces voy a ir siguiendo el apunte. ¿Ya? Voy a ampliar, voy a pintar por ahora, pensando que es lo que acabo de trabajar. Voy a poner otro color, digamos. Y voy a verificar lo que dice la introducción. ¿Ya? Introducción dice. En la introducción da una idea somera, pero exacta de los diversos aspectos que componen el trabajo. Se trata en última instancia de hacer un planteamiento claro y ordenado del tema de investigación, de su importancia, de sus implicaciones, así como de la manera en que se cree conveniente se va a abordar el estudio en sus diferentes elementos. La introducción, ay, estoy volviendo a escribir esto ya lo he puesto 2 veces, escrito lo mismo, perdón. Ya, una introducción obedece a la formulación de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema del trabajo? ¿Por qué se hace el trabajo? Ya, pero ¿cuál es el tema? Vuelvo atrás. ¿Cuál es el tema? El tema es, ahí tengo la elección del tema que pretendo. Ya. Ahora luego me dice, ¿por qué se hace este trabajo? Y lo he dicho, ¿no? Que sirva. Voy a poner desde acá y voy a darle una mejor redacción, ¿ya? El por qué estamos realizando este trabajo. Como una pauta para la política pública desde un punto de vista técnico académico. Listo. Ahora, ¿cómo está pensado el trabajo? Hemos dicho en el abstract, ¿cómo está pensado el trabajo? Creo que no todavía, ¿no? Pero creo que hemos dicho algo. Aquí está. A través de una modelización, que todavía lo voy a clarificar,
con datos desde, se busca las relacionadas con las tendencias que sirven como... Aquí estoy diciendo el cómo. Voy a responder esa otra pregunta. ¿Sí? Ya. A ver, la siguiente pregunta que me hago. ¿Cuál es el método empleado en el trabajo? Todavía no lo sé, ¿no es cierto? Puedo utilizar, no sé, unas series de tiempo. Tal vez puedo hacer una, no sé, un modelo de regresión. Regresión lineal múltiple. Quién sabe, puedo hacer tal vez vectores autorregresivos. Todavía no lo sé, ¿no? Puede hacer, no sé, tal vez hacer un filtro Hodrick y Prescott. Puede hacer, no sé, ya, aquí las alternativas son diversas. Por ahora no requiero ser explícito. Voy a verificar a dónde destina mis datos. ¿Cuáles son las limitaciones del trabajo? A ver, auxílienme acá. ¿Qué limitaciones podría tener este trabajo en lo que estoy desarrollando? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué limitaciones podríamos tener? Tengo que verificar los datos, ¿no? Ya. Luego me dice, la introducción no es más que un resumen expandido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podría haber hecho? Podría haber traído el resumen acá y extender cada una de las partes de desarrollar la introducción. Si es parte del resumen, se tiene coherencia, en cierta forma podríamos pensar concordancia entre el resumen y la introducción. Por ejemplo, en el resumen no se refiere a las teorías y en la introducción se las desarrolla un poquito. No es la construcción de marco teórico, pero sí hace una breve referencia. Entonces pensemos que lo que le falta al resumen son estos referentes teóricos. Ya, ahora les pregunto a ustedes y quisiera que me auxilien, por favor. ¿De dónde saco los referentes teóricos? ¿Cómo consigo referentes teóricos para este tema que estamos desarrollando conjuntamente? ¿Qué piensan? Auxílienme, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo han hecho en lo que me han enviado? ¿O están prescindiendo todavía de los referentes teóricos? Licenciado, ¿podemos investigar, digamos, artículos o algún libro que más o menos se haya escrito del tema? Así es. ¿Cómo lo hago? En práctica, ¿cómo lo hago? Para que lo hagamos juntos en este momento. Licenciado, ¿se refiere tal vez a las citas? Así es. ¿De dónde saco las citas? Bueno, no recuerdo si era en esta materia, pero nos mencionaba Google Académico, ¿verdad? Es una buena fuente para buscar. Ya. Piensen que voy a hacer una gestión de búsqueda en el Google Académico. ¿Qué voy a buscar en el Google Académico? ¿Qué pongo en el Google Académico? Académico, el Google Scholar, perdón, Scholar. Ya. Pregunta, ¿qué pongo acá? En la gestión de búsqueda, ¿qué pongo? Las palabras claves, licenciado. Excelente. Eso es. Listo, ¿no? Y va a arrojar un montón de documentos que vinculen el tema que yo estoy queriendo relacionar, ¿no es cierto? Como todos estos documentos son artículos científicos que tienen el mismo corte de lo que estoy pretendiendo, todos, pero todos tienen un referente teórico. Entonces pensemos solamente para el ejemplo, ¿ya? Voy a utilizar el primer documento, el que viene en mente, ¿ya? Me lo voy a abrir. Estoy abriendo el documento. Qué lento se ve esto. Ya. Dice pobreza, empleo e inflación en América Latina, ¿no es cierto? Y miren, tiene palabras clave, muy parecido a lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Resumen, y ahí va relacionado algunos elementos, ¿no es cierto? Entonces,
Pensemos que aquí hay un elemento, un referente teórico interesante para nuestra investigación. A ver, puesto que esto no se le puede hacer así de rápido como lo estoy haciendo, ¿no es cierto? Sino que tiene que leerse con detenimiento el documento respecto de mi investigación, ¿no? A ver. Ya, a ver, esto voy a agarrar, ¿ya? Voy a agarrar esa fracción de texto y lo voy a utilizar como relación, ¿ya? Y es lo que dice ese autor. La pregunta es, ¿cómo lo referencio? ¿Cómo referencio ese autor? ¿Cómo les han enseñado que se referencia a lo que dijo este autor? ¿Les han dado esa pauta? Depende del formato. Creo que digamos, si es APA, se pone entre comillas y aunque Word tiene, ¿no? Ahí para poner entre paréntesis la fecha y el apellido de la. Ya, excelente. Pensemos así. Entonces, según, y vamos a referenciar al autor, ¿no? Relacionando este documento, ¿no es cierto? Pobreza, empleo, inflación, el que acabo de visualizar. Y aquí dice citar. Y aquí tengo la referencia APA, ¿no es cierto? Entonces voy a compilar esa referencia. Me vuelvo al documento. Y piensen que abajo voy a tener el compilado de todos los referencias bibliográficas de consulta para mi investigación. Lo voy a poner como un título. Y pongo el documento que acabo de relacionar y digo, esta es la autora desarrollando. Y digo, Salama indica que los puntos, comillas, digamos, y pongo, no sé, puntos suspensivos porque no he hecho una cita completa, digamos. ¿Se entiende lo que acabo de hacer, más o menos? ¿Me doy a entender? Desde mi parte, yo todo claro, licenciado. Excelente, gracias. Les digo más abajo, la teoría no es un relleno, sino son todos los referentes teóricos, sean postulados, sean resultados, sean relaciones, sean hallazgos de otras investigaciones. Pero no pueden ser hallazgos que simplemente uno ponga el enunciado, sino que diga, como dijo, como relaciona el autor, que traigan al autor a hablar a su documento. A eso se refiere con intertextualidad. Su documento va a utilizar argumentos de otros autores para poder explicar mi investigación. Entonces, lo que se dice... ya, esta parte de acá, ¿ya? Dice, la introducción se hace en dos momentos. Primero, expandir el resumen, lo que estoy haciendo en este momento. Estoy trayendo lo mismo que dije en el resumen, lo estoy trayendo a la introducción. Es referido a cómo está estructurado el documento. ¿Qué quiero decir con esto? Ya, voy a redactar de la siguiente forma. El documento o la investigación, o mejor aún, la presente investigación, después de esta breve introducción, en sección 2 presentará, ya, es IMRD, ¿no es cierto? Hemos dicho es un documento IMRD. Entonces, sección 2 presentará un apunte metodológico. En sección 3 da cuenta de los resultados. Y en sección 4, una discusión y conclusiones. Perdón, conclusiones. ¿Se entiende? ¿Se relaciona lo que les estoy refiriendo? ¿Sí? ¿No tanto? Vean todos los documentos que hemos revisado hasta ahora. Todos los documentos tienen esta estructura, la que estamos haciendo, ¿no es cierto? Esta estructura es muy semejante a cómo sus investigaciones tomen este tipo de redacción, ¿no es cierto? Uno primeramente no escribe en primera persona, escribe en tercera persona, ¿no es cierto? Han visto que la parte del resumen, al igual que la introductoria, utiliza un lenguaje conjetural, todavía no puede hacer afirmaciones contundentes, sino estas se van a ir respaldando a medida que se desarrolla la investigación. Ya. El siguiente paso que les decía, y vámonos al apunte,
Luego voy a tener un siguiente capítulo, ya, esto requiere orden, como que lo estoy haciendo bien desordenado, ¿no? Pero ya he cubierto acá, con este primer momento, el resumen. Luego, con este siguiente momento, estoy cubriendo la introducción, ya, la primera sección. Y luego voy a hacer el desarrollo de una tercera sección que va a ser la metodología. ¿Ya? Y luego vendrá otra sección de resultados. Y otra finalmente, perdón, resultados, disculpe. Resultados, discusión. Ya, y quién sabe puede hacer una última que sea conclusiones, si no lo hago en el mismo apartado. Y finalmente mis referentes bibliográficos, ¿cierto? Entonces, todos estos son mis tipos de anillo. Hemos dicho que la investigación adopta un enfoque cuantitativo de tipo explicativo, perdón, de alcance explicativo y de tipo, no sé, pues, no sé si será longitudinal. Ya, longitudinal, diremos, longitudinal. Utilizando los datos de la unidad de análisis de política económica, se buscará las principales tendencias, en una serie de datos desde 1990 a la actualidad. No sé si hay desde 1990. ¿De dónde consigo los datos? ¿Cómo me cercioro que mi investigación tenga datos? Ya les decía, fuentes oficiales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los datos que yo debo rescatar para esta investigación? Vuelvo. Y nuestra pauta, ¿no? Había servido nomás lo de las palabras clave. ¿Qué datos necesito? ¿De qué índole? Ahí está, ¿no? Podrían ser tasas, ¿no, licenciado? Necesito los datos de empleo, que podría ser una tasa de desempleo abierta. Los datos de crecimiento, que puedo buscar el PIB o el crecimiento del PIB que debe haber. Y por supuesto de la inflación, ¿no es cierto? Ya sea los precios o el crecimiento de los precios, ¿no es cierto? ¿Existen esos datos? ¿Hay esos datos? Y esto hemos visto antes, ¿no? Y a ver, perdón, aquí que salga el buscador. Ya. Estoy entrando a UDAPE. Ya. Y voy a irme a sus estadísticas, ¿no? Información estadística, ¿ya? Información estadística y me voy a entrar al dossier. ¿Ya? Y aquí en el dossier tengo datos de, real, externo, fiscal, monetario, precios, financiero, social, ya. ¿Qué datos he dicho? Necesito datos de empleo, ya. ¿Dónde encuentro los datos de empleo? Empezaremos por ahí. Real, externo, fiscal, monetario, precios, financiero, social. ¿Quién me dice? ¿Dónde les tinca que están los datos de empleo? Que igual tendría que hacer prueba y error, no tengo que ir buscando solamente para cortar la búsqueda. ¿No? Claro, voy a social. Y vean en social, ¿qué dice? Demografía, empleo y salarios, educación, ya está, lo he encontrado, ¿no? Empleo y salarios. Me entro, ¿no? Ya, y verifico qué datos hay acá. Ya, a ver qué datos tenemos. Dice, población estimada por área geográfica según condición de actividad. Ahí debería estar la población económicamente activa. Indicadores de empleo. Ahí voy a encontrar la tasa de desempleo. ¿Y desde cuándo a cuándo va la serie? Miren, desde 1996 a 2019. Una primer limitante, ¿no? Antes de 1996 no tengo datos. Y después de 2019 todavía no tengo datos. Limitante, ¿no es cierto? Entonces, en mi apartado que decía limitante, la limitante son los datos, ¿no es cierto? Es la existencia de los datos. Ver estos indicadores de empleo, ¿ya? Me lo estoy descargando. Ahí me lo estoy descargando. Voy a abrir ya este archivo. ¿Me están siguiendo lo que estamos haciendo? Espero que sí. Espero que sí. Ya, y veo, a ver, ¿qué indicador voy a necesitar de ahí? ¿Ven los indicadores que aparecen en pantalla?
Voy leyéndoselos, ¿ya? Índice de carga económica, tasa de oferta potencial, tasa bruta de participación, tasa de cesantía, tasa de dependencia, tasa de desempleo abierto, tasa global de participación. Claro, ¿no? Está clarísimo. Pregunta, ¿cuántas tasas de desempleo existen? Según este dato, por año. Solo una. No. Ah, Ven a ver, cada año, ¿cuántas tasas existen? 3. 3, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué me interesará analizar? ¿Nacional, urbano o rural? O posiblemente vea ambas, ¿no? Pero tengo desde el 96 hasta el 2019. ¿Cuántos datos serían? 15, 17 y hasta el 19, ¿no es cierto? Entonces, a ver, de 90 a 2010. 20 datos, ¿no? 20 datos y 3 tasas, ¿no es cierto? Entonces tengo 60 datos acá. ¿Puedo utilizar estos datos así como están para ponerlos en mi investigación? Perdón. ¿Qué piensan? no, no, licenciado, habría que hacer una cita, crear un cuadro y referenciar de dónde se está sacando la información. Así es. Y también tengo que darles un cierto tratamiento, ¿no es cierto? Perdón, me he equivocado. No solamente son 3 datos. Vean esto más, ¿cierto? Tasa de desempleo abierto. Nacional, urbano, rural. Tasa de desempleo para hombres y para mujeres. Nacional, urbano, rural. Nacional, urbano, rural. Entonces aquí también tengo un mundo para poder tener estadísticas descriptivas. Vamos a trabajar con esto el día miércoles. Voy a hacer exactamente lo mismo con los datos de crecimiento, exactamente lo mismo con los datos de inflación. Entonces, tarea para el miércoles. Primero, tienen que ir ajustando su planteamiento en función de lo que hemos hablado el día de hoy. Y lo más importante de todo, aquí lo he puesto con verde, mi investigación, ¿qué requiero? Datos. ¿Qué datos voy a utilizar? Se va a complejizar mucho su investigación si no existen datos para lograr el contraste empírico que yo pretendo para sus investigaciones. ¿Ya? Entonces, el día miércoles vamos a ir desarrollando esto con sus datos y vamos a desarrollar nuestra investigación conjunta. ¿Queda claro lo que estamos haciendo hasta ahora? ¿Gustan que les comparta esto que he desarrollado acá? Sí, licenciado, por favor. Ya, Sí, bien. entonces esta pautita se las voy a copiar ahorita, ¿ya? Entonces ahora, por favor, quiero que me tomen en cuenta lo siguiente. Nos vamos a concentrar en realizar nuestro artículo. Nuestra principal preocupación va a ser realizar nuestro artículo, ¿ya? Entonces, por favor, va a tomar una esencia práctica lo que hagamos en nuestras sesiones. El día miércoles vamos a de manera práctica desarrollar lo que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo una investigación conjunta, pero yo quiero que ustedes emulen. Voy a ponerle aquí ejemplo. Lunes, ¿qué fecha es? Lunes 20. Entonces, dejo de compartir. Consultas, comentarios, sugerencias. La tipo a lo... Otra vez. Ah, ya. Licenciado, ¿cómo está? Una consulta, creo que todo lo que estamos viendo, he revisado igual los temas de investigación de mis compañeros y creo que yo he tomado un tema de investigación algo raro. No sé si está bien o si ¿Cuál es debería su cambiarlo. tema? Mi tema de investigación es, ahorita no tengo el nombre claro, pero estaba investigando cómo afecta el conflicto bélico de Ucrania y Rusia a los fertilizantes y cómo Bolivia se va a desarrollar ello. Ya, el punto inicial de lo que estamos hablando ahorita me parece un tema bien interesante. ¿Tendremos datos? Está interesante, pero ¿tendremos datos? Si no tenemos datos, hago un esfuercito por ver con qué datos contamos. Pero si no contamos con datos, va a ser bien difícil que relacionamos. Va a ser todo como que un artículo periodístico, ¿no? Dijo acá, y vamos a tener que utilizar fuentes ni siquiera secundarias, terciarias, y eso ya resta un poco el desarrollo de la investigación pretendida. Hay datos del comercio internacional, puede ser que haya datos bélicos, no lo sé, digamos, habría que hacer una exploración, pero tal vez no requiere complejizarse tanto, ¿no? Tenemos tantas alternativas, entonces
creo que es momento de repensar qué podríamos hacer, ¿no es cierto? Hemos hablado las clases anteriores, tenemos datos del sector externo, tenemos datos, microdatos, donde hay empleo, salud, pobreza, desigualdad, crecimiento. Y ahorita lo que hemos visto con UDAPE, en la parte social nomás ha visto usted que hay salud, hay un montón de temas. Entonces realmente sería mejor que no se complique tanto y trate de hacer una elección que sea más, que le facilite el hacer esto, que no le complique tanto el conseguir los datos, que eso nos va a poner una traba. Perfecto, licenciado. ¿Ya? Lo voy a revisar Por y favor. si no encuentro los datos, lo puedo Hacemos cambiar. otra cosa. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Nos vemos el miércoles entonces. Muchísimas gracias. Gracias a todos y el miércoles continuamos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Gracias, gracias a ustedes. Gracias.